Bueno, buenas tardes, muchachos. ¿Cómo me les va? Esperando que se encuentren muy bien. En la sesión de hoy, 18 de marzo del 2024, les recuerdo la competencia. Estamos viendo tecnologías de la información y la comunicación y estamos viendo el tema sobre la parte de los sistemas y los programas de software. Como quedamos el día sábado, nosotros estábamos viendo la parte del manejo de la parte de la evaluación en los sistemas de información. ¿De qué nos sirve nosotros qué podemos realizar con esa parte de evaluación de los sistemas de información? ¿Y qué roles debemos cumplir cada uno en esta parte de la evaluación? ¿Cierto? Entonces, para retroalimentar la evaluación de los sistemas de información, nos sirven para mirar la calidad del software, utilizando metodologías como la PMI, ¿cierto? Que esa metodología, la Manager Int, que nos sirve a nosotros para mirar el grado de usabilidad del sistema de información entre hardware y software y obviamente mirar los requerimientos del cliente, si le satisfacen o no, ¿cierto? Para el funcionamiento del sistema de información que nosotros realizamos. Miramos la parte también de los reportes, cómo se realizan, para qué sirven y la gran importancia que tienen, ¿no? Para poderlo generar en el sistema de información. Entonces, los reportes nos sirven para llevar estadísticas, para poder llevar los informes del sistema de información, ¿cierto? Y del área y el área que obviamente se está sistematizando. Entonces, estadística se puede llevar por medio de gráfico o por medio de informes, ¿no? O por medio de texto, que se pueden generar esos reportes y se pueden documentar en Excel o se pueden documentar en, en formato también de Word, dependiendo obviamente cómo lo quiera el cliente, ¿no? Ahora, muchachos, vamos a mirar, vamos a compartir, volviendo a volviendo nuevamente a nuestra guía de aprendizaje en tecnologías de la información y comunicación. Ahora vamos a hablar sobre el análisis informático. Hablamos sobre la parte de evaluación, hablamos sobre la parte de los reportes, que es lo que, para qué nos servían, para qué nos sirven y cómo se pueden generar en el sistema de información. Ahora vamos a mirar sobre el análisis informático, para qué nos sirve. ¿Listo? En la creación de un sistema de información. Entonces, muchachos, acá en nuestro material que tenemos de apoyo, nos dice que en análisis informático en este punto es muy importante el manejo de herramientas informáticas como Excel, que permite realizar análisis informático a través de procesos estadísticos, tales como análisis de varianzas, coeficientes de correlación, estadística descriptiva, suavización exponencial, análisis de regresión, muestras, histogramas, entre otros. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de la parte del análisis, es como yo, con mi sistema de información que estoy creando, cómo yo voy a hacer o qué documentos yo voy a utilizar para generar ese análisis de la información que yo estoy procesando. Entonces, volviendo nuevamente a los ejemplos para que ustedes tengan en cuenta, eh, es como cuando hacemos un reporte de ventas en la semana. Entonces, por ejemplo, el dueño del supermercado me va a decir, bueno, cuántas canastas o cuántas, bueno, digamos que canastas de gaseosa se vendieron, qué marca, ¿cierto? La cantidad y qué marca. Entonces, se hace un reporte y se hace una probabilidad diciendo, mire, la gente compra más esta gaseosa, ¿cierto? Y tiene mayor ventas. O si hágame un reporte, por ejemplo, de la parte de aceite, ¿sí? De cocina, un ejemplo. Entonces dice, mire, la gente o los usuarios o los clientes compran este aceite, oleosoya o bueno, X marca, lo compran más. ¿Por qué? Porque allá pueden sacar, no, porque es más, porque es menos para la parte de la salud,
¿cierto? Que es menos nocivo para la parte de la salud, quiero decir, o por la marca, para saber qué marcas que compra más la gente. Entonces, ese análisis informático nos permite realizar esas estadísticas. Entonces, ¿cómo realizamos esas nuevas estadísticas? Como hablábamos acá ahorita de la parte de los reportes, ¿cierto? Entonces se pueden utilizar, se pueden utilizar documentos, se pueden Excel, Word, otros tipos de documentos se pueden utilizar, ¿cierto? Entonces, en esta parte de análisis vamos como más al detalle, ¿sí? Entonces, de la parte de las ventas o de la parte de, por ejemplo, de los productos que compramos, ¿cierto? Entonces, ese análisis obviamente se programa, ¿cierto? Para que el sistema lo pueda realizar. Obviamente, ¿cómo? Pues que nosotros registramos toda esa información en nuestro sistema de información, ¿cierto? Con los roles que tiene cada uno. Acuérdense que los roles son administrativos, el rol es cliente, el rol es usuario, ¿cierto? Y obviamente dependiendo del rol, pues se pueden generar ese tipo de reportes que obviamente para cualquier empresa les va a servir, obviamente para saber si los productos que vende la empresa o los servicios que prestan efectivamente les sirven o están sirviendo, ¿cierto? O sirviendo, sirviendo no, sino generando, ¿qué? Generando dinero. Que cuando uno maneja información, cuando uno crea sistemas de información, es para eso, es para generar dinero, obviamente realizando procesos informáticos y es sobre la información que nosotros registramos. ¿Listo? Entonces, sobre esa parte de análisis, sobre ese análisis informático que nosotros hablamos, se presentan, ¿cómo decirlo? Como en esos procesos que se pueden producir cuando generamos esa parte de información, ¿cierto? Ese análisis que son estadísticas, que son reportes de gráficos o textual, etcétera, se pueden producir unos, se pueden realizar varios aspectos o producir varios aspectos para que el sistema de pronto funcione lento cuando nosotros hacemos esos procesos y que impida que esos reportes o ese análisis salgan en un tiempo estimado, en el menor tiempo estimado, ¿no? En la velocidad de la información. Entonces, es el ruido, la redundancia y la entropía, que es lo que nosotros llamamos. Entonces, aquí vamos a mirar, dice que en otro aspecto, cuando se habla de auditoría, en especial de los sistemas, se deben mencionar como temas importantes la redundancia, el ruido y la entropía. Entonces, muchachos, eso se ve cuando realizamos la evaluación, ¿cierto? Del sistema de información, que hablamos de la calidad del sistema. Y es cuando utilizamos la metodología PMI, donde nosotros vamos a mirar todo ese ciclo que tiene el software, desde la información, análisis, diseño, programación e implementación del sistema. Nosotros tenemos que tener en cuenta estos tres aspectos y los vamos a mencionar. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice sobre el ruido? Entonces, según lo cita Manani, en primer lugar se debe considerar como comunicación. La transferencia de información del emisor al receptor de manera que ésta se comprenda. El ruido es todo aquello que interfiere en una adecuada comunicación. No solamente los sonidos, sino todo aquello que impida la adecuada comunicación. Por ejemplo, si en la casa la niña se encuentra jugando silenciosamente y otra persona se encuentra hablando en una conferencia o presentación, ¿se considera ruido? Se considera ruido debido a la distracción que genera la niña para el sistema. ¿Sí ven? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando por teléfono, cuando vamos, por ejemplo, en la parte de Transmilenio o en la calle, cuando se produce el ruido, por ejemplo, con el viento, con la gente, con la música, entonces interfiere en la parte de la comunicación y no se comprende, no se va a comprender, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Nos toca nuevamente volver a llamar, ¿cierto?
nos toca volvernos a comunicar para poder entender y que esté que en un sitio, entre comillas, silencioso, ¿cierto? O que haya menos ruido para poder entender. En la parte de los sistemas también se genera eso. ¿Y el ruido cómo se genera, muchachos? Se genera por la parte de cuando yo me conecto, ¿cierto? Cuando estoy conectado al Internet, se presenta la parte de ruidos, ¿cierto? Que llamamos en la parte, pues, ruidos informáticos, ¿cierto? ¿Qué son? Son aquellas interferencias de los cables en la parte alámbrica que están cortados, ¿cierto? O que están haciendo mala conexión y que no permite que la comunicación sea fluida para enviar los datos, ¿cierto? Eso hablo en la parte de Internet, pero alámbricamente. Inalámbricamente, que lo que hablamos en la parte Wi-Fi, es que hay interferencia o ruido en la parte que el lugar donde nosotros estamos o estemos, se interfiere por muros, por bloqueo de edificios que no permiten que la comunicación, ¿cierto? Sea directa, que llegue esas ondas de comunicación llegan más fácilmente, entonces nos toca conectarnos con access point, puntos de acceso de internet, y toca conectarlos en diferentes lugares para que reboten esas señales, esas ondas reboten y lleguen directamente pues a la parte del Wi-Fi de la red para que la comunicación sea más directa y sea más rápida los procesos de información, ¿cierto? Entonces, lo otro lo hemos vivido en la casa, lo hemos vivido en la parte cuando manejamos celular, cuando no encontramos antenas de comunicación, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se habla de la parte del ruido en la comunicación, ¿no? En la parte informática. Entonces, ahora vamos a la parte de redundancia. Dice que se le llama redundancia a toda aquella duplicidad que tiene el sistema. Los sistemas con redundancia son aquellos en los que se repiten los datos o el hardware de carácter crítico para asegurarnos ante cualquier posible fallo que pueda surgir por uso continuo. Sin embargo, se debe definir con claridad su estructura o funcionamiento para no caer en duplicidades innecesarias de información que terminen en inconsistencias. Bueno, muchachos, en esta parte de redundancia es cuando nosotros programamos y creamos nuestro sistema de información, obviamente desde nuestra base de datos y utilizando el lenguaje de programación el que nosotros lo hagamos. Tenemos que tener en cuenta la parte la, de la, de la parte de que el registro de la información no tenga una duplicidad. Eso se llama redundancia. Entonces, que por ejemplo, que si yo tengo con el número 1, voy a guardar a Juan Carlos, ¿qué significa? Que con el 1 esté Juan Carlos con el número de identificación 1112. Que cuando yo vaya a quitar el número 1 no aparezca Rosa Elvira con el mismo número 123 y que esté ahí también guardada. Entonces, ¿qué significa? Que yo tengo dos personas con el mismo número, con el mismo número y con diferente nombre. Entonces, ¿qué significa? Que hay redundancia, algo pasó con el sistema. La base de datos no está guardando bien ese registro de la información, ¿cierto? Entonces, para acordarnos, muchachos, cuando nosotros creemos cualquier sistema de información, nosotros siempre, los datos o esa información debe tener un ID que va a identificar a esa única persona o a ese único producto. Que si es uno para el arroz, que si es dos para el aceite, que si es tres para, ¿para qué? Para las lentejas y cinco para los frijoles, un ejemplo que le estoy dando. ¿Cierto? Y que no puede redundarse, que cuando yo haga un reporte, entonces no me puede salir que uno arroz, uno otro arroz, no. Me debe salir uno arroz y la cantidad de arroz por gramos que yo ve que se reportaron en ventas. Obviamente, ¿qué pasa? Cuando yo guardo, por ejemplo, uno arroz de 250
gramos. Cuando guardo 2, arroz de 500 gramos. ¿Sí me hago entender? Entonces, ahí ya dice, el 2 es arroz de 500 gramos, pero entonces ya está cambiando porque ya se identifica ¿con qué? Con el dato número 2. Entonces, no puede haber redundancia, duplicidad en los datos, porque si no el sistema se llena, me ocupa espacio y no vamos a tener datos que asertivos y datos reales, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo crea mi base de datos, cuando creamos nuestra base de datos, en esa creación, entonces debemos que normalizar esa, cuando yo hablo de normalizar la base de datos, es que los datos sean que precisos, que si yo escribo Juan, se guarde en la casillita donde dice nombre del proveedor, que donde dice apellidos, que se guarden donde dice apellidos. Cuando digo número de documento del proveedor o NIT, entonces que se guarde en esa casilla. ¿Listo? Entonces eso es normalizar la información. Normalizarla es que se encaje en cada cuadrito, en cada textico que nosotros vayamos a crear, que ahí, en ese campo, ¿cierto? Se guarde ese registro de información y obviamente minimizar la parte de los errores del sistema, que hablamos de la parte de la redundancia. ¿Listo? Ahora vamos a hablar sobre, ya hablamos del ruido en la parte de la comunicación, de la parte cuando manejamos la parte de las redes, ¿cierto? Las redes de Internet, tanto alámbricas como alámbricas como inalámbricas, la redundancia, la duplicidad en los datos, y ahora vamos a mirar sobre la entropía. Está la entropía que nos dice que según la cita española en Madrid, la entropía, muchachos, es definida como magnitud termodinámica que mide la parte de energía no utilizable para realizar el trabajo y que expresa como el cociente entre el calor cedido por el cuerpo y su temperatura absoluta. En otras palabras, la entropía hace referencia a las fallas o inconvenientes de los elementos del sistema que pueden afectar el funcionamiento de este. Si se toma como ejemplo un sistema de producción de una empresa industrial, la entropía se podría presentar por fallas en las máquinas, por falta de mantenimiento, insumos de mala calidad u operarios sin capacitación para el manejo de su puesto de trabajo. Todo lo anterior se debe tener en cuenta a la hora de analizar los reportes entregados en cuanto al análisis y el ruido, o sea, las interferencias, la redundancia que se puede dar en los reportes y la entropía, hablando en términos de la energía desaprovechada. Entonces, muchachos, en esta parte de la entropía ya hablamos sobre la parte de las fallas de la parte del hardware del sistema que nosotros vamos a manejar, vamos a instalar, ¿cierto? Vamos a instalar nuestro sistema de información. ¿Qué pasa si el computador es viejito, que tiene un sistema de información Windows XP o Windows Vista? ¿Qué pasa? Nos va a fallar el sistema. ¿Por qué? Porque no nos va a cargar el sistema para poder nosotros ingresar, ¿cierto? Y obviamente hacer que el sistema sea operable, manejable para el usuario, para el cliente y para el administrador. Entonces, por eso, muchachos, es importante que cuando nosotros hagamos nuestro proyecto en nuestro sistema de información, los requerimientos no funcionales, se trata del hardware y el software, y que el software debe tener una característica, sistema operativo, ¿cierto? Actualizado, una memoria RAM que permita la velocidad, un procesador que también permita que se abran y que se generen las varias ventanas que va a manejar el sistema de información y también maneje la parte de la velocidad del sistema y que permita que se abra el sistema en diferentes web, que Chrome, Mozilla, Edge, ¿cierto? Etcétera, ¿cierto? Y en varios sistemas operativos como lo que es la Mac, si es Android, si es, bueno, si es el Windows, ¿cierto? Entonces que permita abrir el sistema en esos sistemas operativos y que no presente fallas, que cuando yo ingrese y que cuando yo vaya a cargarle la información al cliente de lo que él compra, entonces decía, uy, permíteme un momento, es que el sistema se demora, es que está cargando,
¿cierto? ¿Y qué pasa? Eso nos ha sucedido cuando pedimos una cita médica, cuando utilizamos, no sé, cuando vamos a una tienda a comprar ropa, zapatos, que a veces se cae, regálame la información. Dice, hay un momento que es que el sistema está cargado, ¿cierto? Y lo mismo es cuando vamos a Claro o ETV, que se quedan ahí cargando el sistema, le dicen a uno, no, toca esperar un momentico porque es que el sistema se está cargando y falló el otro. Uy, miércoles, ¿cierto? Entonces, en esta parte, cuando hacemos el análisis de la información de los requisitos no funcionales, hay que tener en cuenta esta parte de la entropía. Cuando nosotros programamos la parte de la redundancia, ¿cierto? Cuando nosotros programamos y creamos lo que es el backend, las bases de datos, y cuando nosotros vamos a instalar o vamos a utilizar el sistema por medio inalámbrico o inalámbrico, como es por el medio de Internet, de tarjetas de red. ¿Listo? Entonces, todo eso, mire, tiene una partecita, tienen unos aspectos que eso también habla de la calidad del sistema de información. Y lo que habla acá, ¿no? Sobre el análisis informático, todo esto va involucrado ahí. ¿Listo? Entonces, espero que me hayan entendido, muchachos, en este aspecto. Que tengamos claro cómo son aspectos. Bueno, ahora que vamos a mirar, para complementar este tema, muchachos, vamos a mirar un videito que nos van a explicar mejor sobre esa parte del análisis de los sistemas de información. ¿Listo? Entonces, me permito, voy a cerrar un momentico la cámara, bajar de compartir y ya les voy a compartir el videito. Entonces, no se preocupen que yo ya les voy a pasar el enlace cuando suba la grabación. Entonces, ya vamos a compartir, muchachos. Entonces, el tema se llama Teoría General de los Sistemas, Análisis de los Sistemas. Entonces, conceptos y demás. Entonces, esto es lo que vamos a mirar. ¿Listo? Entonces, se demora un poquitín, es largo, pero muchachos, es importantísimo pues que nosotros veamos el concepto para cuando nosotros creamos nuestro sistema de información. Entonces, vamos a escucharlo según la explicación que di anteriormente. Hola nuevamente, bienvenidos. En este caso vamos a estar trabajando con lo que es el análisis de sistemas, en particular con lo que es la teoría general de sistemas. Vamos a empezar a introducir algunos conceptos básicos que nos van a permitir. Muchachos, tener en cuenta, por favor, lo de siempre, escriban en su cuadernito, saquen lo más importante, ¿sí? Para poder que ustedes desarrollen las evidencias que tienen que subir. ¿Listo? Entonces, por favor, colocar mucha atención. Entrar en este mundo del análisis de sistemas y entender por qué es una de las etapas más importantes de la ingeniería del software. Bien, vamos a lo siguiente. Vamos a definir primero qué es un sistema. Un sistema lo podemos definir como un conjunto de partes organizadas, relacionadas entre sí, que van a interactuar para lograr un objetivo en particular. Generalmente los sistemas van a recibir diferentes tipos de entrada, energía, materia del ambiente y van a dar una salida, ya sea una información dada por un proceso, energía o materia hacia lo que es su ambiente. Cada sistema existe, digamos, dentro de otro más grande. Si nos ponemos a visualizar y a empezar a desarrollar un enfoque de sistemas, dado el objeto en observación, vamos a empezar a ver que hay algo por encima y algo más interno, ¿no? Entonces podríamos decir que internamente podríamos definir subsistemas y elementos y a la vez poder definir un supersistema o un suprasistema. Veamos esto en el ejemplo. Tenemos un ambiente, ¿sí? En el cual en este ambiente encontramos un sistema con sus entradas, sus salidas. Podemos definir también un límite de ese sistema. Obviamente esto es algo bastante abstracto, donde empezamos a analizar cualquier tipo de objeto, donde tenemos que definir un límite para poder estudiarlo y analizarlo. Dentro de ese sistema vamos a ver justamente diferentes subsistemas relacionados que van a estar intercambiando información, datos, recursos para poder lograr el objetivo del sistema.
A su vez, este sistema está dentro de otro suprasistema, que sería un sistema aún mayor que lo incluye, ¿sí? Entonces, esto va a variar, depende de la perspectiva del observador. Si nosotros nos ponemos a observar un subsistema como un sistema principal, este sistema principal va a ser el supra y todos los elementos que tenga internamente van a ser esos subsistemas, ¿sí? Va a depender siempre de dónde nos paremos a observar. Cuando definimos un objetivo de un sistema, vemos que el objetivo va a involucrar cumplir una serie de obligaciones y procedimientos de esas entradas que tiene para producir salidas o resultados de alguna manera esperados, ¿no? Cada sistema va a tener un propósito, un fin para el que fue diseñado, desarrollado, construido o pensado ese sistema. Listo, entonces muchachos, teniendo en cuenta lo que estamos hablando del objetivo del sistema, cada uno va a realizar un sistema de información diferente porque van a trabajar áreas que van a sistematizar según la empresa, según la parte económica de la empresa. Entonces, me imagino que desde el levantamiento de información ya tenemos claro esta parte de qué es lo que hace el sistema de información y el objetivo del sistema de información, ¿no? Debemos ya tenerlo como clarito. Entonces, por ejemplo, un sistema de ventilación en un hogar va a ser proveer aire puro, limpio y acondicionado al hogar. Entonces, dentro de ese sistema podemos empezar a analizar todas estas cuestiones y características que estamos hablando, que veníamos hablando previamente. Perdón. Fíjense que si vamos más allá y empezamos a ver en detalle toda la teoría de sistemas, vemos que podemos encontrar justamente en un ambiente externo, un ambiente interno al sistema, la entrada dentro de los diferentes elementos o dentro de esos elementos también otros subelementos que determinan un proceso para justamente determinar una salida. A su vez, esas salidas podrían ingresar en pos de la retroalimentación para ir mejorando justamente el funcionamiento de este sistema. Los sistemas, entre sus elementos y el ambiente externo, va a estar relacionado a través de diferentes características como el concepto de homeostasis, entropía, retroalimentación, recursividad y sinergia. Vamos a definir el suprasistema. Como decíamos anteriormente, el suprasistema va a depender muchas veces de dónde lo ubicamos en nuestro sistema principal como objeto de estudio de este enfoque sistémico. Podríamos decir que una computadora en sí misma es un sistema, si la estudiamos como sistema, ¿no? Como tal. Poder encontrar las funciones, los límites, los diferentes componentes y sus subsistemas. Ahora, la computadora vista como un sistema principal, ¿qué suprasistema le podría corresponder? La respuesta no es una única respuesta, valga la redundancia, sino que va a depender de dónde esté incluida esa computadora, cumpliendo un rol específico dentro de un sistema mayor, ¿sí? Entonces, para poder definir el suprasistema, tenemos que conocer el objetivo de esa computadora, el objetivo de ese sistema en estudio. Por ejemplo, si esta computadora, digamos, se va a utilizar en una biblioteca para buscar libros, entonces la computadora va a ser el sistema, pero el suprasistema en el cual está incluida esa computadora va a ser la biblioteca, ¿sí? La biblioteca obviamente es un sistema en sí mismo que en este caso estamos justamente analizando solo la función y objetivo de esta parte, de este subsistema dentro de ese sistema de la biblioteca, ¿sí? En este caso. Entonces, nos da, digamos, una perspectiva mayor de este sistema en estudio, que es la computadora, y cómo forma parte de un sistema aún mayor o de un ambiente en el cual se está desenvolviendo ese sistema o elemento en estudio. Fíjense, podemos hablar de un ejemplo de un sistema informático. En este caso va a ser un conjunto de partes o recursos formados obviamente por hardware y software. Y también dentro del sistema podemos emplear a las personas que son las encargadas de lograr esa relación para poder almacenar y procesar información. Todos estos elementos van a trabajar dentro de ese sistema con un objetivo común, que va a ser básicamente el procesamiento de datos, ¿sí? Dentro de los recursos que podríamos decir de un sistema informático, vamos a encontrar esos recursos de hardware, todas las computadoras, componentes, impresoras, escáneres, todo lo que se requiera, toda la estructura física, red de computadoras que nos permita el ingreso de información, de datos al sistema.
Por otro lado, vamos a tener recursos de software, todo lo que nos permita, digamos, procesar y tener una serie de instrucciones y reglas y documentos, aplicaciones que nos permitan, digamos, conocer el proceso que se va a requerir para procesar esa información en el hardware específico, ¿sí? Recordemos que los recursos de hardware y software siempre van a ir acompañados. Por otro lado está el recurso humano, esos componentes que son las personas que van a formar parte del sistema, son los que van a operar ese sistema, los que los van a mantener los usuarios finales, los que básicamente interactúan y ingresan datos a ese sistema que permiten obviamente al conjunto hardware y software procesarlos. ¿Qué ocurre con el medio ambiente? ¿Sí? Este ambiente del sistema, podemos definir o identificar un ambiente que va a poder ser de alguna manera infinito, ¿no? Hay que identificar justamente del estudio, del objeto del estudio, cuáles son los componentes que van a decir, que vamos a decir, bueno, estos forman parte del sistema, donde podemos definir que desde un límite en particular de este sistema en estudio encontramos por un lado el ambiente y por otro lado todos los elementos que forman parte de ese sistema, ¿no? La idea siempre es, a la hora de analizar, encontrar esa frontera, ese límite, que obviamente es muy abstracto de comprender, pero básicamente el objetivo y los elementos que nosotros vamos a estar analizando de ese sistema nos van a dar la pauta de dónde conseguir ese límite, ¿sí? Desde dónde este sistema, digamos, tiene ese umbral en la cual la información que egresa o ingresa, ¿sí? Bueno, muchachos, en esta parte, cuando hablamos del entorno medio, el entorno medio ambiente, de la parte del sistema de información, es nosotros hasta dónde o qué límite va a llegar ese sistema de información a procesar la información. Entonces, me explico. Si nosotros vamos a crear un sistema de información que va a ser el registro de datos de proveedores de los proveedores de productos yo lo voy a comprar para mi supermercado. Entonces, la parte del entorno y el medio ambiente, ¿cuál va a ser? Ese formulario que yo voy a crear, en el cual yo voy a poder navegar para poder registrar la información y yo voy a poder después qué hacer, realizar mis reportes, crear unos nuevos registros, realizar búsquedas, ¿cierto? Editar la información que yo tengo ahí. Entonces, el entorno donde yo voy a navegar es lo que se habla acá. Como decían acá, es que habla muy abstracto, ¿no? Porque el otro no es tangible, el otro no lo cogemos, pero sí lo vemos y lo manejamos. ¿Listo? Entonces, si yo voy a manejar ese entorno de proveedores, entonces ahora yo tengo otra ambiente, por ejemplo, que es de almacén, o es de inventario, o es de facturación, o es de ventas. Entonces, el ambiente que va a tener es ese en el cual me permita a mí que guardar información y con la información, ¿qué me va a permitir hacer? ¿Listo? Entonces, eso es lo que se hablaba acá, de límite o frontera como para poderlo aterrizar y que ustedes pues lo puedan entender. Y ya forma parte de ese ambiente en el cual está contenido. ¿Sabías que muchas de las marcas más reconocidas como Netflix, Amazon Prime, Disney Plus y muchas... Dentro del sistema también encontramos justamente una serie de componentes. Decíamos que tenemos los subsistemas y dentro de esos subsistemas pueden haber diferentes componentes que están relacionados entre sí para obviamente llevar a cabo los diferentes procesos que puede llegar a tener un sistema de mayor rango, ¿sí? Entonces, fíjense que si quisiéramos analizar un auto como un sistema, podríamos ver que tiene diferentes partes, componentes que se relacionan entre sí para que funcione, ¿no? Pedales, volante, motor, ruedas, ejes, etc. Varios componentes relacionados. En este caso, tenemos que tener en cuenta que para definir, digamos, un componente, un punto fundamental, es determinar si este componente en particular está relacionado con otro o no, ¿sí? Y si esa relación sirve al funcionamiento o al propósito del sistema en general. Esa va a ser una parte o una característica fundamental para poder definir un componente dentro de ese sistema.
Fíjense que estos componentes tienen ciertas características que se van a denominar como atributos, propiedades, de las cuales en su conjunto representan el estado del sistema, ¿sí? Fíjense que el motor, por ejemplo, podría tener diferentes atributos que nos pueden determinar si el motor está en buen estado o no, si forma parte, si se relaciona bien con las otras partes o elementos del sistema, en la cual nos va a poder determinar bien cuál es ese estado. Entre los atributos podríamos definir los siguientes. Uno cuantitativo o atributos cuantitativos nos representan cantidad, es más objetivo a la hora de dar una dimensión, una percepción para poder identificar, ¿no?, al atributo, por ejemplo, kilogramos, tamaño, sexo, color, etcétera. Son algunos de esos atributos que nos van a permitir poder, digamos, comprender el estado de uno de los elementos de forma bastante objetiva. Por otro lado tenemos los cualitativos. Nos determinan la calidad. Obviamente son más subjetivos y ofrecen, en este caso, quizás mayor dificultad de definición y medición, ¿no?, que la contraparte, obviamente, que los cuantitativos. Van a determinar, digamos, mucho de la calidad del funcionamiento quizás del sistema o elemento que se esté analizando en este caso, pero obviamente con ese, digamos, esa característica de subjetividad que se le va a ir agregando. Por otro lado tenemos atributos definitorios, son aquellos los cuales una entidad, digamos, un elemento, digamos, no se podría definir como tal si ese atributo no está incluido, ¿sí? Son, por ejemplo, elementos de un motor, va a tener que tener engranajes, eso es algo definitorio. Si no lo tiene, si no tiene ese elemento, si no tiene esos atributos, si no tiene esa cantidad de atributos que se podría definir, no podría funcionar, ¿sí? Después están los concomitantes, aquellos cuya presencia o ausencia no establece ninguna diferencia. O sea, básicamente que no estaría modificando el funcionamiento de este sistema o elemento en el caso que esté o no esté. Podríamos hablar de algo accesorio, un atributo accesorio, en la cual estaría dando, digamos, alguna noción del sistema. Fíjense que podemos ir a la clasificación de los sistemas en general para poder analizarlos, ¿sí? Tenemos algunas clasificaciones obviamente depende desde qué relaciones vayamos a estar analizando, ¿no?, y el objetivo que se persigue en relación al análisis que se va a hacer sobre el sistema. Fíjese que según su relación con el medio ambiente, podríamos decir que un sistema es abierto o cerrado. Si es cerrado, podría ir a lo que es la entropía, ya que no tenemos posibilidad de alimentar ese sistema con información nueva que le permita procesar esos recursos y lograr, digamos, una salida deseada, ¿no? Por otro lado, según su naturaleza, podríamos decir que es concreto o abstracto. Según su origen natural o artificial, según sus relaciones simples o complejas, ¿sí?, según su cambio en el tiempo, dinámico o estático, y podríamos también definirlo según sus variables, si son discretas o continuas. Bueno, muchachos, aquí en la parte de la clasificación de los sistemas nos hablan son de nuestro sistema de información, ¿qué va a permitir hacer? ¿Cierto? Si nuestro sistema, por ejemplo, como hablaba acá, que según la relación con el medio ambiente, según su naturaleza, según su origen, según sus relaciones, su cambio o el tiempo y según las variables que lo definen. En pocas palabras, muchachos, nuestro sistema va a decir que se va a ser abierto o cerrado en cuanto a la parte del medio ambiente. Cuando hablamos de eso, significa que nosotros vamos a podernos loguear, vamos a podernos registrar y vamos a poder manipular o manejar nuestro sistema de información. Quiere decir esto que nuestro sistema en la parte del medio ambiente va a ser abierto y va a ser cerrado, porque yo lo puedo abrir, lo puedo manipular, según el ambiente de información. ¿El ambiente cuál es? El ambiente puede ser manejándolo desde un computador, manejándolo desde un celular o manejándolo desde una tablet. Que yo puedo abrirlo, lo puedo cerrar, ¿cierto? Cerrar mi sesión, lo puedo volver a abrir, ¿cierto? Entonces esas son las clasificaciones del sistema. Según su naturaleza, si es concreto, o es abstracto. De nuestro sistema de información, ¿ustedes qué creerán? ¿Será que según su naturaleza será concreto o será abstracto? Para nosotros es concreto
¿Por qué? Porque es que es un sistema que nosotros vamos a guardar un tipo de información. Ya sabemos qué información vamos a guardar, si es numérica, si es de texto, ¿cierto? Y vamos a generar unos procesos con esa información, ¿cierto? Según su origen, si es natural o artificial, según sus relaciones, si son simples o son complejas. Allá hablamos de los objetos dinámicos. Cuando yo hablo de objetos dinámicos es que yo puedo con esa información, yo puedo ¿qué? Conectarla. Cuando conectarla es que yo puedo realizar una búsqueda. Entonces me explico. Eh, cuando según sus relaciones es que yo puedo buscar mi proveedor con el número de identificación y yo puedo hacer que me salga el nombre del proveedor y que con otro formulario que yo cree, otra ventana que sea, por ejemplo, de productos, yo la pueda enlazar con productos y yo diga, este proveedor el día tal fecha me vendió 5 bultos de arroz por el valor tal, ¿cierto? Esa información está guardada en la tabla o en el lugar de productos, pero yo la puedo enlazar desde la tabla de proveedores o la información de proveedores, yo la puedo enlazar con productos para que se busque una información, ¿cierto? Y yo pueda generar unos reportes, ¿cierto? Entonces se habla de las relaciones. Cuando se crean las bases de datos, entonces cuando hablamos de normalizar y enlazar las bases de datos es eso, es poder conectar las diferentes tablas que yo creo en mis bases de datos y poder buscar la información que yo requiera. Sí, entonces, obviamente, acá se clasifican, pueden tener una o dos clasificaciones, pero depende de lo que nosotros vamos a realizar. Para nuestro caso, va a ser según el cambio en el tiempo, va a ser dinámico, puede ser estático. Las relaciones, podemos utilizar esta parte, son simples y complejos, ¿cierto? Y según su relación con el medio ambiente. Aquí podemos utilizar todas, si quieren las relaciones, porque en un sistema de información se pueden compactar todas. La parte es que nosotros entendamos de cómo es la clasificación de los sistemas, ¿cierto? Y cómo interactúan entre ellos. ¿Listo? Sigamos acá. Speedstick sabe que el sudor conspira en tu contra. Conoce la nueva fórmula con carbón activado que absorbe el sudor. Por otro lado, este tema de las relaciones y la regulación del sistema, lo que generaría, digamos, lo que es la comunicación dentro de este sistema, muy importante ya que se va a expresar en función de relaciones entre todos los elementos. Esto va a determinar obviamente todos los flujos de energía, toda la transmisión de datos, de materia, de información, en base al tipo de sistema que estemos analizando, ¿no? Si basamos en un sistema de información, obviamente el flujo principal va a ser información, comunicación, y va a estar dado por las diferentes interrelaciones entre los diferentes elementos, donde tenemos que ir mostrando o teniendo en cuenta los diferentes estados, ¿no?, de ese sistema, por los cuales va a ir pasando esa información. Todo esto nos va a permitir, digamos, cuantificar en base a esos atributos que definíamos anteriormente, esos cambios de estados por los que van pasando los elementos van a ser importantes en relación a, obviamente, cómo se vaya comunicando entre los diferentes elementos y entre las diferentes relaciones que nos van a permitir regular de alguna manera ese sistema, ¿sí? De alguna forma en los sistemas vamos a buscar también la necesidad de autorregularse y poder corregirse a sí mismo, para mantener siempre un estado estable, y todo esto se logra a través de la retroalimentación, básicamente, donde nosotros de alguna manera dentro de un sistema vamos a requerir alguna salida esperada, y esa salida esperada, para poder, digamos, tener una noción de si está correcta o no, lo que hacemos es ingresarla al sistema, poder medirla, para poder medir sus atributos, ya sea cualitativos, cuantitativos, y determinar si el sistema está funcionando correctamente. En el caso que no, obviamente hay que tomar esas acciones correctivas para poder lograr
ese equilibrio que buscamos en el funcionamiento. Como les decía anteriormente, para poder autorregularse tenemos dos conceptos importantes. Uno es el feedback o retroalimentación. Fíjense que se consigue ubicando las salidas de una parte del sistema y enviándolas de regreso al sistema como entradas. Como les decía, esta retroalimentación va a poder conseguir, digamos, modificar una o más variables del sistema para poder lograr el efecto de la salida deseada. Obviamente, las entradas dentro de este sistema o parámetros son los que vamos a estar intentando modificar con esa acción de retorno de la retroalimentación, ¿sí? Buscando ese equilibrio dinámico entre lo que es el ambiente y el sistema como tal. Por otro lado, también está el feed-forward o alimentación delantera. Es una forma para controlar los sistemas, donde el control básicamente se va a realizar en la entrada del sistema, de tal manera que no tenga entradas corruptas o malas, ¿sí? La idea de este feed-forward es básicamente adelantarnos a que no entre ninguna entrada, valga la redundancia, que no pueda ser procesada correctamente por el sistema, ya que esto obviamente generaría pérdida de calidad, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos un sistema que solo procesa números, la idea es que dentro de digamos, antes de ingresar esos datos, que deben ser numéricos, se controle que efectivamente sean numéricos y no se puedan ingresar, digamos, ninguna letra del abecedario que pueda justamente corromper al sistema y generar alguna falla y un mal comportamiento en el mismo. Entre las propiedades de los sistemas, fíjense que nos encontramos con la homeostasis y la entropía, estas dos que son muy importantes y las nombramos anteriormente. ¿Cierto? Eso fue lo que hablamos al principio de este tema. Entonces acá pues vamos a mirar un poquito más de qué se trata. ¿Listo? En cuanto a la parte de los sistemas de información. La homeostasis es la propiedad, digamos, que un sistema define su nivel de respuesta y adaptación al contexto. Básicamente la homeostasis busca un equilibrio dinámico entre lo que es el sistema y el ambiente, ¿sí? Pensemos que el ambiente es algo que va a ir evolucionando y el sistema como tal debería también ir evolucionando para no quedarse atrás ni afuera de ese contexto. Por ejemplo, uno muy, muy básico que podemos ver actualmente es, por ejemplo, las actualizaciones de software. El software siempre se va a ir actualizando y adaptando al contexto, ya sea a nuevas funcionalidades, ya sea a un cambio en el hardware, a un cambio en el procesamiento, a diferentes, digamos, requerimientos o diferencias de funcionalidad que se van a querer adjuntar o, digamos, colocar en este nuevo software, ¿no? Todo eso se da gracias a esas actualizaciones que permiten tener controlada esa homeostasis, ¿no? Y poder mantener ese equilibrio dinámico entre el sistema y el medio ambiente. Por otro lado, tenemos el concepto de entropía. Este nos permite ver el desgaste que presenta el sistema por el transcurso del tiempo, ¿no? Ya sea por el funcionamiento del mismo, por las entradas de información, digamos, hay muchas cuestiones que tenemos que tener en cuenta en relación a los recursos que este sistema emplea, ya sea recursos de información, recursos humanos, todos los tipos de recursos que el sistema esté utilizando, ¿sí? Y toda la entrada de información. Mientras más limitado sea en entrada de información y no haya, digamos, una retroalimentación de todo lo que va ocurriendo, el sistema va a estar más propenso a ir al desgaste y a la entropía, ¿sí? A la pérdida de ese equilibrio interno para poder funcionar correctamente. Fíjense que acá tenemos todo esto que veníamos hablando, el ambiente, el sistema, los subsistemas relacionados entre sí, las entradas de información, la salida, esa retroalimentación que permite una de las salidas ingresarlas al sistema para poder evaluar el tiempo en el cual se está, por ejemplo, trabajando en alguna tarea específica y ver después si se corrige o no se corrige, si esto puede permitir que el sistema sea más eficiente o no. Recordemos que entre el ambiente y el sistema hay que definir un límite. ¿Cuáles son los subsistemas, las tareas que están dentro de ese sistema que permiten, digamos, analizarlo? ¿Y cuáles son las que están afuera?
Con esto nos encontramos en la primera parte de este análisis de sistemas, de lo que es Bueno, muchachos. Entonces, teniendo en cuenta la parte del video que nosotros miramos, entonces espero que les hubiera quedado claro sobre esa parte en análisis de los sistemas de información. ¿Cuál es su clasificación? ¿Cuáles son los aspectos? ¿Cuál es el sistema, subsistema? ¿Cuáles son los ambientes? ¿Cuál es la entrada y salida de la información? Y obviamente la parte de la retroalimentación. Todo esto, muchachos, lo vemos es porque cuando nosotros creamos un sistema de información, debe generar todo esto. Debe tener toda esta parte. El ambiente, la entrada debe tener un ambiente, debe tener un sistema, que es donde nosotros manejamos toda la parte de lo que nosotros vamos a automatizar en ese sistema. Los formularios de información, entonces, por ejemplo, un formulario de proveedores, un formulario de inventarios, un formulario de facturación, un formulario de ventas, ¿cierto? Ese es el sistema en general. Y los subsistemas es cada proceso que se realiza en cada formulario, ¿cierto? ¿Qué información se va a realizar? Ingreso de información y ese ingreso de información, ¿qué procesos se realizan? Edición, eliminación, nuevos registros y la parte de búsqueda de información. Y obviamente, ¿qué pasa? Tenemos una salida de la información, que es que lo que yo registre, lo que yo haga, pues se debe mostrar. Y que obviamente se debe tener una retroalimentación del sistema de información. La retroalimentación, ¿cuál es? Que todo lo que se realice en ese subsistema sea la parte real, que no haya la parte de entropía, que no haya la parte de redundancia de información, ¿cierto? Y en la parte que de la comunicación, que todo se genere en un tiempo mínimo, ¿cierto? Cuando hablo de tiempo mínimo son milisegundos, que yo genere la búsqueda de esa información. Entonces, la parte de este tema de tecnologías de la información nos hablaba sobre esta partecita. Estoy esperando que la estemos comprendiendo, muchachos, ¿cierto? Perdón, acá ya voy a compartir y para poder acá ingresar. Bueno, la parte fue que nos sacó acá nuevamente el sistema. Entonces la idea, muchachos, es que hasta aquí esta parte nos hubiera quedado claro. Ya ingresamos nuevamente. Que nos quede claro hasta esta partecita. Para que ustedes, por favor, busquen información. Ahí está el material de apoyo, que es lo que yo estaba trabajando, que me estaba apoyando con ustedes, ¿cierto? Me estaba apoyando con ustedes para poder realizar estos temas. Entonces, ponemos acá, perdón, entonces, contenido del curso. Proyecto, estamos en fase de análisis, actividad del proyecto 1. Estamos aquí con la guía número 1, ¿no? Material de formación. Y estamos acá, tecnologías de la información y comunicación, sobre las TIC. ¿Listo? Entonces acá, porfa, aquí yo les doy el ingreso, mirando nuevamente, pues, en dónde es que nosotros estamos, ¿listo? Entonces, según acá, nuestro material de información, nosotros vamos acá. Análisis informático, ¿listo? Vamos acá. Entonces, para la próxima clase, muchachos, asincrónica, vamos a hablar sobre la mejora continua, de qué se trata en la parte de los sistemas de información. Todo va conectado, muchachos, evaluación, la parte del análisis de los sistemas de información y ahora sobre la mejora continua. Esto lo vamos a mirar en el otro tema para que ustedes comiencen, muchachos, a realizar sus actividades, ¿cierto? Que está en esta parte de las tecnologías de la información y comunicación para que lo puedan subir, ¿listo? Que ya hablamos, esta parte de mejora continua ya es lo último que nosotros vamos a mirar
sobre este tema de tecnologías de la información y comunicación, que ya por el día viernes la vamos a mirar. Listo, agradeciéndoles, muchachos, por su tiempo, disposición, y que vean esta videograbación, anoten todo lo que se vio para que ustedes puedan comprender el tema. Listo, agradeciéndoles mucho, muchachos, que estén muy bien y hasta una próxima oportunidad. Entonces, que estén muy bien, muchachos. Hasta luego.